Hola, soy Dani y esto es Demasiado Lectora, un podcast para personas que somos demasiado intensas, demasiado apasionadas, demasiado curiosas y en mi caso, demasiado lectora. En este primer episodio me encantaría contarles de dónde viene Demasiado Lectora y el porqué de Demasiado Lectora. Pero antes de todo esto quería como comentarles un poquito sobre este podcast que básicamente va a ser como un diario en versión audio de mis pequeñas obsesiones o de temas que me van generando intriga a lo largo de mi vida. No sé si el podcast va a durar muchísimo tiempo, esperemos que sí, o si simplemente van a ser algunos capítulos. Por el momento no sé a ciencia cierta para dónde voy con todo este proyecto, pero sí les puedo asegurar que es un proyecto que vengo rumiando y pensando, analizando, hacer desde hace más de 2 años. No me atrevía porque pues aquí soy la reina del síndrome de impostor, así que no me atrevía todavía a formar todo este proyecto. Sin embargo, creo que diferentes eventos me han llevado a tomar la decisión de que, bueno, es ahora el momento idóneo para comenzar con todo esto que me entusiasma tanto, que es crear un podcast. Y bueno, sin más preámbulo y entrando un poquito más en el tema en sí de este episodio, ¿por qué demasiado lectora? Así que empecemos a hablar de cómo llegué al mundo de la lectura. Y es que hay dos personas que en mi infancia marcaron por completo mi hábito lector o mi introducción más bien a este mundo de la lectura. Pero también existen otras personitas que han ido siendo importantes a lo largo de toda esta construcción de esta Dani que se convirtió en una obsesa de los libros. La primera persona que marcó mi vida lectora fue mi tía, la hermana de mi mamá. Y es que cuando se dio cuenta del embarazo de mi mamá, lo primero que hizo fue regalarme un libro. Yo no había nacido y ya tenía mi primer libro, mi primera edición del Principito. Y esa edición la atesoro, está completamente destruida, pasó por accidentes de todo tipo, incluso tiene hojas que están mojadas, manchadas, no sé si es algún tipo de animalito que intentó como comérselo, así que también tiene algunas hojas completamente rotas y se está deshojando. Si lo toco mucho probablemente se va a dañar por completo, pero sí me encantaría poderles leer la dedicatoria que existe en ese libro, que creo que justamente fue lo que hizo tan especial toda la historia. Para mí El Principito es un libro que me gustó mucho, que me ha marcado mucho, que lo he leído en múltiples ocasiones y creo que todas esas han sido primero con miradas distintas, algo que me parece fantástico, sino también con una mirada de nostalgia, de recordar esa Dani chiquita que agarró este libro por primera vez en su vida y por esa tía que con entusiasmo, después de saber que se iba a convertir en tía por primera vez, decidió ir a comprar este libro en específico. Y eso me genera muchísima ternura. Por eso es que este libro para mí es uno de mis mayores tesoros. Por más destruido que esté, por más dañado que esté, para mí es se queda conmigo hasta que definitivamente no exista otra opción. Y bueno, quiero leerles, por supuesto, esta dedicatoria que me hizo mi tía. Y dice así: no sé si a Dani le guste este libro. De todas maneras, intente leérselo. Si no, guárdelo para cuando esté grande. Dani, tía Marjorie te quiere mucho. Te mando muchos besos y abrazos. Te amo. Cuando yo aprendí a leer, tenía apenas 4 añitos. Mi mamá me mandó a un kinder privado en ese momento y me habían enseñado a leer y a escribir. Y yo, por supuesto, como toda niña que está aprendiendo, pues este nuevo hábito, ¿verdad? Yo quería leerlo todo. Todo lo que cayera en mis manos lo leía. Todos los rótulos de la calle tenían que ser leídos. Así que, por supuesto, cuando yo me doy cuenta de que tengo este libro que me regaló mi tía y lo puedo leer por primera vez, para mí fue abrir las puertas a a un nuevo mundo, abrir las puertas a una posibilidad gigante de vivir historias demasiado magníficas. Además recuerdo que en casa mi mamá tenía un par de libros de cuentos. De hecho recuerdo perfectamente uno que tenía que era de tapa dura y que eran 365 cuentos.
porque en teoría era un cuento por día. Y a mí me encantaba, yo terminaba de leer ese libro y lo volví a empezar y llegó un punto en el que el pobre pues no la contó, no vivió para contarla, quedó completamente deshojado, destrozado, pues claro, era una niña en ese momento. Y además recuerdo que tenía un libro de Dr. Seuss que estaba en inglés y que claramente una niña de 4 años que apenas está aprendiendo a hablar y a leer en español no tenía ni idea de lo que decía. Entonces uno de mis pasatiempos favoritos en ese momento era abrir ese libro e inventarme yo la historia. Y siempre contaba historias distintas, o sea, no era que era el mismo cuento todas las veces, sino que yo abría y veía las imágenes e intentaba imaginar hacia dónde iba este personaje tan divertido en este mundo tan plano y tan extraño que me presentaban las imágenes del libro. Era una de mis cosas favoritas, definitivamente. Creo que marcó muchísimo mi infancia el hecho de poder utilizar muchísimo mi imaginación, no solo leyendo historias, sino creando las mías a base de todos estos libros que había en mi casa. Que no crean, eran muy poquitos libros porque yo vivía en un pueblito, así que no había mucho acceso a lo que era librería. No había acceso a librerías, de hecho no había ninguna librería. Así que no eran muchos los libros que habían en casa. Y creo que justamente por eso de tener tan poquitos libros es que El Principito se vuelve como ese libro tan importante en mi vida, tan esencial, no solo porque es el primer libro que leo completo desde el inicio hasta el fin, yo solita con la capacidad de entenderlo incluso, sino que también es como este libro físico que tengo en mis manitas sin necesidad de andárselo pidiendo a nadie o de pedirlo en la biblioteca de la escuela, ni mucho menos, sino que era mi libro. Y para mí eso fue como muy importante en la infancia. Y bueno, después de esto yo entro a primer grado de la escuela, voy a una escuela pública esta vez y estamos hablando de muchos niños de 7 años intentando aprender a leer y a escribir con una niña que no solo ya sabía leer y escribir, sino que también es neurodivergente y que súmele era hiperactiva. Así que para mí era la peor pesadilla. Ir a la escuela era una de las cosas más trágicas que había porque era sumamente aburrido. Yo tenía que ver a mis compañeros batallar con algo que yo ya dominaba por completo y que me resultaba increíblemente aburrido porque para mí no entendía cómo ellos no podían aprender más rápido. Mi profesora de ese momento, la niña Yorleni, tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo comporta a una niña de 7 años con hiperactividad, que en ese momento no la tenía diagnosticada, pero era más que obvio porque la niña interrumpía, caminaba y corría por todo el salón? Entonces, ¿cómo mantengo a esta niña entretenida? ¿Cómo la detengo? ¿Cómo hago para que esta niña no me interrumpa el aprendizaje de los demás chiquitos? Porque los voy a atrasar. ¿Y qué opta por hacer la niña Yorleni? Un rincón de lectura. Por supuesto, ella no tenía ni idea del impacto que eso iba a generar en mí, ni yo tenía idea de realmente el cambio tan drástico que iba a haber en mi vida después de descubrir los libros como algo que podía ser diario en mi vida, algo que podía ser más tangible en mí. Y de ahí se me abre un mundo de posibilidades, de poder ir a la biblioteca y sentarme y leer y pedir libros y agarrar revistas. Y bueno, mi abuelita con su Biblia, ¿verdad? Claramente yo agarraba la Biblia y ahí fue donde descubrí que existía un personaje en la Biblia que se llama igual que yo. Y entonces la historia de Daniel la leía una y otra vez porque se llamaba igual que yo. Y a partir de ahí, yo lo único que quería hacer era devorar cuanta historia pudiera tener en mis manos. Curiosamente, acordándome de todas estas historias, me entró como esta intriga de preguntarle a mi mamá el por qué nunca me adelantó en la escuela, como el por qué me mandó a primero si ya yo tenía toda esa base y no hizo como alguna prueba para ponerme en otro grado. Y ella lo que realmente me mencionaba era que al ser yo tan pequeñita no quería que yo me saltara ninguna etapa que debería estar viviendo. La idea era que yo me pudiera acompañar con niños de mi misma edad y no tener que apresurar alguna etapa de mi vida o saltarme alguna etapa de mi vida. Y ahora que soy adulta,
creo que entiendo a mi mamá, ¿saben? Comprendo el por qué no saltarme esas etapas fue tan importante y creo que al final del día fueron años de formación muy necesarios para mí. Sin embargo, en su momento yo sentía la desesperación, ¿saben? Yo necesitaba de verdad estar aprendiendo algo nuevo porque todo me resultaba completamente aburrido y tedioso. O sea, ir a la escuela de verdad para mí era muy complejo. Tras de todo, como les digo, niña neurodivergente, no diagnosticada en ese momento, eso era caos total. Yo en este momento tengo mucho que agradecerle a la niña Yorleni, no solamente porque me abrió la posibilidad de la lectura y todo este mundo fantástico obsesivo al que ahora pertenezco, pero también por la paciencia tan grande que ella tuvo de poder sobrellevar a esta chiquita increíblemente tequiosa, porque de verdad no les miento cuando yo les digo que yo era caos, o sea, yo era el demonio de Tasmania, me hacía los mandados. ¿Cómo hizo mi abuelita para sobrellevar 3 de esos chiquitos tequiosos juntos al mismo tiempo? No tengo idea. ¿Cómo hizo mi niña de la escuela para sobrellevar a esa niña que ya sabía leer y escribir y que realmente no toleraba estar ahí? Tampoco tengo idea, pero la verdad es que estoy sumamente agradecida. Agradecida con mi mamá por no haberme saltado esa etapa y agradecida con la niña porque de verdad su paciencia significó tanto en mi vida que en este preciso instante me tiene aquí hablándoles tanto de ella como de los libros que significan absolutamente todo para mí. Y bueno, conforme fui creciendo, empieza toda esta etapa un poco más de preadolescente, de ya casi voy para el colegio, me tengo que descubrir un poco quién soy y de dónde vengo y para dónde quiero ir. Y empiezan a haber cambios y empiezan a haber muchísimos estímulos externos en la vida de uno y la lectura pues pasó a un segundo grado un poco durante esa época. No dejé de leer al 100%, sin embargo ya no leía con tanta obsesión como lo hacía los primeros años de la escuela. Ya no iba tantísimo a la biblioteca, sino que solo asistía de vez en cuando, ya buscaba menos cantidad de libros. Sin embargo, al final del día nunca fue un distanciarme al 100% de todo esto. Y llegando al colegio, tengo 13 años y se da el boom de Crepúsculo. Y claro, que adolescente de 13 años que está en el colegio, está puberta, ¿verdad? Que descubre a Edward Cullen, no se va a obsesionar. O sea, por favor. Yo creo que la mayoría hemos tenido un libro, una historia, una película que nos obsesionó durante la adolescencia y yo no les voy a mentir, no me voy a andar con rodeos. Crepúsculo fue para mí un antes y un después en mi vida lectora. O sea, para mí existe el AC y el DC y es antes de Crepúsculo y después de Crepúsculo. Stephanie Meyer no tuvo idea de lo que hizo, pero para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ya les había mencionado que yo soy de un pueblito y en dicho pueblito no habían librerías. Existían estos lugares como de papelería que nosotros llamamos librerías, en donde vendían como todas las cuestiones estas de colegio, de cuadernos, lápices, lapiceros, etcétera, etcétera. Todos los útiles escolares los comprabas en la librería. Así que cuando necesitabas las lecturas del colegio, por supuesto ibas a ir a esta librería porque iban a tener los libros que ocupabas para leer en el colegio. Y ahí descubro que tienen un pequeño estante muy, muy, muy chiquito donde tienen algunos libros, más que nada como lo que se leía en ese momento, que era Paulo Coelho, Isabel Allende, por supuesto, Crepúsculo. Y yo me babiaba por comprarlos. O sea, yo, esta estudiante de 13 años que no tenía ni un colón en su bolsa, deseaba con todo su corazón comprarse esos libros. ¿Y qué hice? Como toda niña sensata, pedirlos para Navidad. Al final sí logré que me dieran Crepúsculo para Navidad. Lastimosamente ya no tengo mi edición. Me muero y me deseo por volver a comprarlas absolutamente todas. Pero bueno, eso será cuento para otro día. Y cuando cae a mis manos, claramente yo devoré ese libro. O sea, no me duró 2 días. Estaba en vacaciones, por favor. Era una niña obsesiva
Hice un hiperfoco impresionante con ese libro y cuando yo me di cuenta se me había acabado y por supuesto necesitaba los demás. Pero claro, no podíamos darnos el lujo de simplemente decir vamos y nos compramos todos estos otros libros. Pero en el colegio topo con la suerte de que tengo compañeras que son sumamente amables y están igual de obsesionadas conmigo y me prestan la saga completa. Con 13 años también, seguía en séptimo. Viene esta amiga, esta compañera del colegio, se llama Monse, que le tengo muchísimo aprecio y aún la recuerdo con mucho cariño. Aunque ya no hablemos y aunque ya no seamos cercanas, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos con ella y recuerdo de haber ido a su casa y ver esta pared llena de libros, repleta de libros. Y yo babiaba, como cualquier adolescente que le gusten los libros, yo creo, espero, por favor, no ser la única. Pero yo me babiaba con tener una biblioteca gigante como la que tenían los papás de ella, que sí eran lectores asiduos. Y me ofrece prestarme un libro para mis vacaciones de 15 días para que yo los lea y se lo devuelva cuando volvamos a entrar. El libro en cuestión fue La Casa de los Espíritus. Y si yo en serio creo que Crepúsculo para mí significó un cambio muy drástico en mi vida, La Casa de los Espíritus tiene un nivel un poco más allá en significado. No entiendo en qué cabeza cabe que una niña de 13 años vaya a leer un libro como La Casa de los Espíritus, por supuesto. Lo que sí sé es que para mí La Casa de los Espíritus significó muchísimo y se volvió mi libro favorito de la vida, de toda mi vida, a tal punto de que al día de hoy yo colecciono ediciones, pero eso es tema también para otro día, esperemos. Y creo que de hecho Monse tampoco se imaginó el impacto tan grande que iba a tener ese préstamo que ella me dio. O sea, cuando yo llegué y se lo devolví, yo recuerdo que yo sentí un apego muy gigante a ese libro y yo lo deseaba conmigo. Yo deseaba como no tener que devolverlo, ¿saben? O sea, yo deseaba que por favor el libro perteneciera a mí y yo pudiera conservarlo por el resto de mi existencia. A partir de ahí, Isabel Allende llega a significar muchísimo para mí como autora. Y conforme voy avanzando en los años de colegio, pues caen en mis manos algunos otros libros que me van prestando los mismos compañeros. Entre esos, siguiendo la línea de vampiros, porque en su momento era lo que obsesionaba, mi compañero me presta Vampir de Carolina Andújar. Él lo que llega a decirme es, si te gustó Crepúsculo, si te gustaron los vampiros, este libro te va a encantar. Y adivinen qué, amixes. Efectivamente, lo amé. Amé demasiado La Pluma de Carolina Andújar. Pese a haber sido una historia que leí hace tanto tiempo, todavía conservo vivos muchísimos recuerdos de ese libro. Conservo escenas completas en mi cabeza. Y recuerdo haberme vuelto a obsesionar con todo este tema, con todo el tema de los vampiros y demás. Y al final creo que tanto Crepúsculo como Vampir son como estas bases de mi gusto un poco a estos temas monstruosos, a estos libros con monstruos y vampiros. Los vampiros me fascinan, me encantan las brujas, me encanta leer sobre estos temas, me fascina de verdad, soy muy obsesiva y, y creo que al final del día viene como de esta Dani de 13 años, de 14 años y de hecho Vampiro lo leí con 15, que recuerda con muchísimo cariño y con muchísimo anhelo esas lecturas que realizó en esos momentos de estos libros que al final del día jamás imaginó que iba a poder llegar a tener en sus manos en algún punto. Como les digo, Crepúsculo ya no lo tengo conmigo. Desearía tener la saga completa nuevamente porque creo que sí es como una historia que para mí llegó a ser muy importante y que sigue siendo muy importante. No pienso que sea una obra de arte. Soy consciente de que tiene sus fallos y soy consciente de que tiene sus altos y sus bajos, pero también soy una persona muy emocional, soy una persona muy nostálgica. Y ese libro específicamente, o esa saga específicamente, fue un salvavidas y un flotador en toda mi época adolescente en la que sentimos que el mundo se nos viene encima, en donde sentimos que vivimos los peores dramas de nuestras existencias. Al final del día creo que los recuerdo con mucho cariño
Y Vampire también lo recordaba con muchísimo cariño, a tal punto de que yo seguí indagando mucho más de Carolina Andújar, la autora, y llego a dar con otro libro de ella que se llama Pie de Bruja. Este lo leo ya muchísimo más adulta. Después de leerlo, descubro que es una saga y me leí el primero, que es Vampire, y el tercero, Pie de Bruja. Y me doy cuenta que son parte de una saga es porque los nombres de dos personajes que se mencionan en Pie de Bruja al puro final me sonaban parecidos, ¿saben? Como que yo decía, yo siento que estos nombres los conozco. Y claro, me voy a Vampire y descubro que sí, efectivamente son los protagonistas. El libro, el tercero, es una historia completamente aparte, solamente se mencionan estos dos personajes del primer libro, así que tampoco es como que me haya dañado alguna parte de la historia, espero, cruzo los dedos. Sin embargo, qué desastre, ¿saben? Haber leído el primero y el tercero nada más. Así que me pongo a indagar más, descubro que los libros no se encuentran en Costa Rica y claramente su lectora demasiado dramática de confianza hace todo un berrinche y un drama de cómo es esto posible. Intenté buscarlos por absolutamente todo lado, intenté mandarlos a traer con librerías independientes y no hubo suerte hasta que mi mejor amiga se puso la 10 y me consiguió los dos libros que me faltaban y actualmente tengo la saga completa esperando ser leída. Ya les contaré más adelante cuando me lo lea. Espero hacerles todo un episodio de esta saga para contarles el chisme completo, el drama completo, no solo de los libros, sino de mi experiencia leyéndolos, porque han sido muchos años esperándolos. Y creo que después de ir creciendo rodeada de libros, uno también va cambiando un poquito de gustos. Hay algunos que conservo, como les digo, los vampiros y las brujas van a ser por siempre un tema que de fijo me encanta leer y un tema que de fijo si veo que el libro trata de eso, lo voy a comprar y lo voy a leer. Pero también he ido cambiando mucho de gustos conforme he ido creciendo. Creo que el gusto evoluciona de fijo con la persona, va cambiando conforme uno va cambiando y a mí eso me alegra mucho, ¿saben? Cuando yo descubro que tal vez algún libro que en algún momento no me gustó, ahora le hice una relectura y me encantó, o un libro que intenté leer y no pude conectar, pero ahora de adulta sí lo logro, creo que significa mucho para mí porque también habla del cambio que he tenido como persona y de cómo hemos evolucionado a través del tiempo y de cómo incluso nuestro entorno llega a afectar, no necesariamente de manera simplemente negativa, también de manera muy positiva en muchísimos temas, en cómo miramos la vida y cómo cambian las perspectivas de lo que nos rodea. Y eso me encanta, me fascina experimentar con nuevos géneros, me fascina ver cómo incluso estos gustos todavía pertenecen a mí, pero han evolucionado conmigo a lo largo de mi vida y van cambiando conforme yo lo voy haciendo. Es algo que me parece magnífico. Y creo que cuando me empiezo a echar para atrás y analizar un poco todo esto es cuando me doy cuenta de que los libros son un tema que fue recurrente y muy frecuente en mi vida. Es algo que ha sido un eje central en todo lo que hago. Si me ven muy callada o muy seria en algún lugar y alguien me habla de libros, automáticamente es como encender ese switch de, ok, sí, de aquí soy y ahora sí voy a hablar y voy a hacer esa Dani demasiado intensa con este tema que le encanta y creo que empecé a analizar todo esto a raíz de mi diagnóstico de autismo en octubre del 2025. Por consejo de mi psiquiatra, comienzo una serie de evaluaciones para determinar si tengo, bueno, si soy TEA, que este es el trastorno del espectro autista. Y pues efectivamente lo soy. Y creo que para mí fue un impacto bastante grande porque no era como que no sospechaba de que podía o que cabía una posibilidad muy grande de que yo fuera autista, sino que fue un redescubrir muchísimas cosas desde una perspectiva completamente distinta. Fue abrirme los ojos y entender muchísimas cosas que durante muchísimos años me molestaban de mí misma, me achacaba, me golpeaba, me maltrataba con respecto a ciertos temas, especialmente con la parte de ser muy intensa y de ser demasiado y de sentir demasiado. Y, y creo que este diagnóstico para mí significó
el poder entender y hacer las paces con muchísimos temas, especialmente con este. Porque por muchísimos años he escuchado comentarios de, hey, sos demasiado intensa con los libros, solo de eso hablas, solo te las pasas leyendo, no te cansas, tenés demasiados libros, no estás viendo que ya no te queda espacio en tu casa. Y todo este montón de comentarios en algún punto hacían que existiera una inseguridad en mí de soy muy rara o esto está mal, ¿qué está pasando? Y llega un punto en el que el diagnóstico lo que realmente hace es darme paz y ayudarme a entender. Para quienes no saben, las personas con autismo tendemos a tener intereses especiales. Usualmente en niños autistas, en varones, las características están muchísimo más como catalogadas. Por ejemplo, creo que la mayoría de las personas hemos oído hablar como de, ay, es que es autista, le gustan los dinosaurios, o ese niño es autista, le gustan las piedritas. Y durante muchísimos años, todos los exámenes y pruebas para determinar el autismo, estudios y demás, fueron hechos en hombres. Entonces el autismo en mujeres es algo que recientemente se está investigando, que se está empezando a entender y a ver, y empezamos a ver que incluso los intereses especiales en mujeres no están tan categorizados o tan catalogados en ciertas normas muy específicas como en los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo y me doy cuenta que soy autista, creo que para nadie a mi alrededor es un secreto, de verdad, de que en el momento en el que se me diagnostica, lo dan por obvio o por sentado de que, claro, el interés especial de Dani son los libros. De eso habla siempre, con eso está obsesionada, ¿verdad? Pero para mí fue un abrirme los ojos de una manera impresionante y hacer las paces con la idea de que esta pequeña obsesión que tengo con respecto a la literatura, con respecto a pasármela leyendo, con respecto a recordar siempre un libro en cada ocasión, es completamente normal y está bien para una persona neurodivergente y a mí me dio muchísima paz, ¿saben? Me dio un poder sentirme cómoda de nuevo con mi piel, con mis hobbies, con mis gustos y poder hablar de ello de una manera muchísimo más tranquila y como con muchísima más confianza. Y es que para mí mis diagnósticos fueron una manera de hacer las paces conmigo misma. Vamos a ver, aparte del TEA, yo también tengo TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y este me lo diagnostican más o menos unos 2 años antes o año y medio antes del TEA. Y creo que empecé a aceptar y a entender todos estos comentarios que se me han hecho de toda mi vida del, hey, es que sos demasiado intensa, hablas demasiado, estás hablando muy duro, mira, es que solo hablas de ese tema, hey, ya para, bájale. Todos estos comentarios de no crees que tenés demasiados libros, no crees que estás leyendo demasiado, es que solo hablas de eso. Para mí todos esos comentarios dejaron de tener una connotación negativa y empecé a entender que sí, esa soy yo, esos son mis gustos, esto está bien para mí, porque esto es lo que me hace sentir cómoda, esto es lo que me hace sentir bien y de esto es lo que quiero hablar. Y si tenés tiempo para hacerlo conmigo, si querés compartir conmigo sobre este tema que me gusta, sos bienvenido. Si no quieres hablar sobre esto, pues también está bien, no pasa nada, pero yo sí quiero hablarlo y si vos no querés, te respeto, pero entonces voy a ir a buscar a otra persona con la que sí pueda compartir de este gusto o que quizás si quiera sacar el tiempo de escucharme. Y es que justamente esto es todo lo que me lleva a crear el podcast y a llamarlo Demasiado Lectora. Y es una celebración a quien verdaderamente soy, a mi obsesión, de hecho, por los libros. Y a respetar este interés especial que tengo, del que he hecho vida alrededor de él, a aceptar a esa Dani que toda la vida fue catalogada como la rarita, la come libros, la que nunca salía de su casa sin un libro y sigo sin hacerlo, ¿ok? Una vez lo hice y pasó que nos ponchamos, tuvimos que esperar horas a ser atendidos para que me arreglaran esa llanta y yo no andaba mi libro. Así que nunca más vuelvo a cometer ese error y voy a seguir haciéndome caso a esa Dani que dice, lleve el libro por si acaso, así sea solo a pasear. Pero bueno, esto básicamente es eso.
Es una oda a esa Ani que es demasiado y a todas esas personas ahí afuera que también han sido llamadas demasiado, que han dicho que somos muy intensas y que sentimos muchísimo y que todo lo hacemos con demasiada obsesión. Pues les cuento que está bien. Les digo que de hecho habemos muchas más personas de las que ustedes imaginan aquí obsesionadas con algún tema en específico y eso está completamente bien. Y es que justamente de ahí nace este podcast. Al final del día, ser demasiado está bien y puedo ser compasiva conmigo misma y aceptarme a mí misma como esta persona que es demasiado, y en mi caso soy demasiado lectora. Así que al final este es un espacio para mí misma y para mis obsesiones. El formato de Bookstagram me encanta, sin embargo no me deja explayarme tantísimo como quisiera y no puedo ser esa persona demasiado hablantina que usualmente soy. Y aquí espero poder serlo, aquí espero poder contarles absolutamente de todos los detalles que me obsesionan y que me tienen con la cabeza vuelta al revés de tanto pensarles. Y poco a poco iré contándoles más, no solo sobre mí, sino de estos temas que me han gustado, que me han atravesado, de esos libros que para mí han significado mucho o que estoy leyendo actualmente. Por ahí ya tengo pensados varios episodios más para el podcast y espero estarles grabando pronto y estarles compartiendo esto pronto. Van a haber muchísimos cambios en términos generales alrededor de mis cuentas de Bookstagram y de BookTok, porque mis cuentas son viejitas, son cuentas de hace muchos años que han tenido muchísimos cambios y han evolucionado conmigo y que van a volverlo a hacer en esta nueva etapa de Demasiado Lectora. Así que si desean unirse, si desean ser parte de todo este viaje que va a ser no solo el podcast, sino los cambios que se van a venir en redes sociales, nos vemos y nos podemos hablar por Instagram y en TikTok. Me encuentran como Demasiado Lectora y espero poder conversar con ustedes en un futuro episodio que ya les digo, lo tengo sumamente planeado y estoy deseando poder sentarme a grabarles más de todo esto. Y eso sería todo en este primer episodio de Demasiado Lectora. Si llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo y espero de corazón que podamos seguir juntos en esta trayectoria.